Queremos encontrar en la función derivada de f de x es igual a 2x al quinto por 4 elevado a 6x. Porque nuestra función es un producto de dos funciones de x, necesitamos aplicar el producto regla de diferenciación. Si echamos un vistazo a nuestras notas a continuación, se da como una derivada de v se sube con la especificación de x igual a v se sube primo más v por u prime, lo que indica que una derivada es igual a la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función, más una segunda función multiplicado por la derivada de la primera función. Así que para la función f dada de x, haremos que u sea igual a 2x a la quinta y v es igual a 4. La potencia de 6x nota si diferenciamos por la potencia de 6x, tendremos para aplicar la regla de la cadena porque el exponente no es solo x, es 6x para el primer paso. Vamos a establecer la regla del producto en la que tenemos f' de x igual a u, o la primera función de 2. X multiplicado por v', que es un derivado de la segunda función, que es una derivada de 4 elevado a 6 segundos con respecto a x, y luego más v o la segunda función de 4 a la potencia de 6x veces su primo, que es una derivada de la primera función, que es una derivada de 2x a la quinta con respecto a x. Y ahora, para el siguiente paso, encontraremos las derivadas aquí. Y aquí tenemos f' de x. Es igual a 2x hasta la quinta vez. De nuevo, la derivada de 4 elevado a 6x requiere una tirada en cadena, lo que significa que usaremos un fórmula derivada de a u con respecto a x. Mirando por debajo de la derivada de a elevado a u con la especificación de x es igual a natural log a multiplicado por a elevado a v su primo. Observe que en nuestro caso, a es 4 y u es 6x y, por lo tanto, primas un 6. La derivada de 4 para potencia de 6x con una especificación de x es igual al logaritmo natural 4. Multiplicado por la función original de 4 elevado a 6x. Multiplicado por la derivada de 6x, que es 6. Y entonces tenemos más 4 elevado a 6x veces la derivada de 2x a la quinta. Para diferenciar, multiplicamos por 5, restamos 1 al exponente, lo que nos da 10x al cuarto. Sigamos adelante y limpiemos esto. Primero escribamos esto como f' de x es igual al primer producto, 2, 6 y logaritmo natural 4 son todas constantes. Y dado que 2 veces 6 es 12, escribamos este producto como 12 veces natural. Logre 4x hasta el quinto multiplicado por 4 a la potencia de 6x, y luego más, escribamos el segundo producto como 10x a la cuarta vez. 4 elevado a 6x así que esto está bien como una forma de la función derivada, pero también podemos escribir esto en forma factorizada. El máximo factor común de estos dos productos sería 2x del cuarto por 4 elevado a 6x. Así que sigamos adelante y muéstralo en forma factorizada. Vamos a escribir esto como f' de x es igual de nuevo al máximo común factor contiene un factor de 2, un factor de x al cuarto así como un factor de 4 elevado a 6x. Si factorizamos 2x al cuarto multiplicado por 4 elevado a 6x desde este primero producto, nos queda con 6 troncos naturales 4 veces más. Si factorizamos 2x al cuarto por 4, la potencia de 6x a partir del segundo producto nos quedan solo 5. Vamos a distribuirlo para comprobar esto. Para el primer producto, tenemos 12 veces hasta el quinto tronco natural, 4 veces 4 elevado a 6x, y luego más 10 veces la cuarta vez 4 elevado a 6x indicando que la forma factorizada es correcta y, por lo tanto, podemos escribir función derivada en cualquiera de estas dos últimas formas. Espero que lo hayas encontrado útil.